Los modelos de secuencia a secuencia son la semilla que ha permitido crear modelos tan complejos y tan potentes como Transformer, que es lo que veremos más adelante en las sesiones. Para entender realmente qué es un modelo de secuencia a secuencia, veamos cómo se hacía antes de que existiesen estos modelos. Aquí tenemos un ejemplo de clasificación de sentimiento de una frase. En este caso tenemos la frase respiro cuando duermo y lo que tenemos aquí es un vector gigantesco de 94.000 más o menos palabras, donde si la palabra ocurre en la frase ponemos un 1, si no ocurre en la frase ponemos un 0. Si tenéis un poco de dudas en lo que significa el embedding, os recomiendo que veáis el vídeo anterior donde justo hemos cubierto esta parte de aquí. Una vez que tenemos este vector o una tabla de una única columna, le pasamos esta información a la red neuronal y esto nos da un resultado positivo o negativo. Es decir, si se acerca a 1 tendremos un positivo, si se acerca a 0 tendremos un valor negativo. Y si en vez de que el resultado nos devuelva un único valor, queremos de nuevo otra secuencia, como por ejemplo puede ser traducir esta frase del español al francés, pues aquí tenemos tan sencillamente un modelo de secuencia a secuencia. Tenemos una secuencia de entrada, que en este caso es una frase en español, y una secuencia de salida, que en este caso es una frase en francés. Y lo que hacemos aquí es pasar de izquierda a derecha con una capa de entrada, que esta capa de entrada es todo el vocabulario que existe en español. Vemos que todas las neuronas están interconectadas entre ellas, aquí no están puestas porque son un montón, pero la idea es que todas las 94.000 y pico neuronas estén interconectadas. Y lo mismo ocurriría con el siguiente paso, la capa intermedia y la capa de salida. Aquí realmente también estaría todo interconectado. Vamos de izquierda a derecha, todas interconectadas hacia adelante, pero si os fijáis, no hay interconexión entre la misma capa. Y en la salida tendremos un vector de nuevo gigantesco con todo el vocabulario y si la palabra que vamos a traducir está en la frase de salida, tendremos un 1 en respire, un 1 en con y un 1 en dog. Y así sabremos la traducción. ¿Y qué opináis de esta traducción? ¿Os parece un buen modelo? Veamos qué problemas tenemos cuando trabajamos con este tipo de arquitectura para trabajar modelos de secuencia a secuencia, como por ejemplo el de traducción. Primero tenemos un montón de ceros. El vector de 94.000 palabras tiene unos 93.000 y pico ceros y solamente 3 unos en este caso. Por lo tanto, tenemos un vector que se conoce como un vector disperso, un montón de ceros y muy pocos unos. Lo mismo en la salida. Y esto también lo que implica es que hay un montón de neuronas que no vamos a utilizar en un montón de ejemplos. Y por lo tanto, la red no va a ser capaz de aprender del todo bien. A continuación, no tiene en cuenta el orden. Si os fijáis, la frase respiro cuando duermo o duermo cuando respiro tienen exactamente el mismo embedding. Lo mismo pasaría con trabajar para viajar o viajar para trabajar. Tienen exactamente la misma representación numérica y realmente no tendrían el mismo significado o la misma traducción. Y en resumen, lo que podemos decir es que este tipo de modelo no está pensado para trabajar con secuencias. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿O qué tipo de solución tenemos si queremos traducir una frase del español al francés? Vamos a ver una innovación que ocurrió en los años 80 o 90 que se conocen como las redes neuronales recurrentes. ¿Y qué es esto de las redes neuronales recurrentes? Lo que vamos a tener una frase que es Daniel está esperando la cola del banco y si os fijáis tiene en cuenta el tiempo. Tendremos el tiempo 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es una secuencia cuyo orden es importante. Y veamos cómo funciona la red neuronal. Si os fijáis, tenemos la capa de entrada, la capa de salida y la capa intermedia. Y la intermedia va a ser una red neuronal recurrente. Y ahora veremos un poquito qué significa esto de recurrente. Lo primero que pasamos es la primera palabra. Calculamos el vector. Dejamos que la red neuronal haga su magia, la recurrente. Y por último tenemos una traducción. Daniel se ha traducido en Daniel. Ha hecho un gran trabajo por ahora. ¿Qué pasa cuando hemos acabado ese primer paso de traducción? Vamos al segundo paso. En este caso, si os fijáis, ya las neuronas no están todas interconectadas entre ellas, sino que solamente están interconectadas con lo que va a continuación. Y además introducimos el concepto de memoria. Aquí la red neuronal recurrente no está interconectada solamente con la capa de salida, sino que está interconectada con el paso siguiente. ¿Y esto qué nos permite?
pasarle ese concepto de memoria de yo ya he traducido esto y he entendido esto a esa segunda tarea o a ese segundo paso que es esta palabra. Entonces a esta red neuronal lo que le pasaremos es la palabra que estamos traduciendo más el resultado de la red neuronal recurrente o la memoria que está pasando al siguiente paso. Y con esto hacemos la traducción. La representación aquí es un poco diferente a la anterior para demostrar las diferencias entre una arquitectura y otra. Si os fijáis, antes íbamos de izquierda a derecha y ahora en general se suele representar de abajo hacia arriba. Además, las neuronas no están todas interconectadas entre ellas, sino que están interconectadas con la siguiente capa, excepto la red neuronal recurrente, que ha creado una nueva comunicación con el siguiente paso. Y lo que hacemos es repetir esta capa o estas 3 neuronas de forma recurrente, que ahí viene el nombre, de una forma recurrente tantas veces como palabras tengamos en la frase. Hacemos otra vez y lo vamos a hacer para cada una de las palabras de esta traducción. Y aquí ya vemos un modelo que sí que tiene en cuenta la secuencia y el orden de las palabras. Y si os fijáis, aquí os he hecho una pequeña trampilla porque a medida que vamos traduciendo cada una de las palabras. Y lo que vemos es que la palabra banco la ha traducido en inglés antes de leerla en español. Y ahí os he hecho la primera trampa, ya que no puedo traducir una palabra antes de haberla leído. Entonces aquí nos encontramos con dos problemas. Cuando traducimos una frase del español al inglés, siempre se hace palabra a palabra y siempre tiene la misma longitud. En muy pocos casos ocurrirá esto. Lo normal es que tengan diferentes longitudes y que el orden de las palabras no sea el mismo. Que es lo que ocurre aquí, que este es el segundo problema que tenemos, que es la palabra banco, no la podría traducir hasta llegar al final de la frase. Y ya hemos visto una solución para trabajar con secuencias, pero aún así no sigue siendo la más óptima. ¿Y cuál va a ser la siguiente innovación que vamos a aplicar a este tipo de arquitectura con redes neuronales recurrentes? Vamos a hacer un truquito muy sencillo. Lo que hacemos es dividir la arquitectura en dos componentes, que es el de codificador y decodificador. Y no os preocupéis si no queda muy claro porque es justo el siguiente vídeo donde nos vamos a enfocar en esta arquitectura de codificador y decodificador. Pero hagamos un pequeño resumen y básicamente digamos que lo primero que vamos a hacer es leer toda la frase del español y una vez que hemos entendido toda la frase nos quedamos con su significado y a partir de ahí vamos traduciendo palabra a palabra esa frase que esperamos obtener. Con lo que obtenemos una arquitectura donde la capa de entrada y la capa de salida tienen longitudes diferentes y además primero leo toda la frase, entiendo su significado y una vez que acabo de extraer ese significado ya podré pasar a la parte de traducción. Y aquí vemos de nuevo otro ejemplo y otra variación de un modelo de secuencia a secuencia. Pasamos de una secuencia de palabras cuyo orden es muy importante a otra secuencia de palabras cuyo orden de nuevo es muy importante y en este caso en inglés. Espero que os haya gustado esta clase, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo para entender mejor lo que es el codificador de codificador.